Este micrófono me gusta más. Porque no tiene la cuerdita. Bueno, todavía estoy muy bien. Estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí otra vez. Pero vamos a empezar orando, pidiendo la dirección a nuestro Padre. Es lo que me encanta. Padre, te damos las gracias una vez más, Señor, porque aquí están tus hijos que han venido a aprender. Y es lo único que queremos nosotros, Señor, que seas tú llenándonos de tu conocimiento, de tu inteligencia, Padre, y que podamos así después nosotros transmitir todo lo que aprendemos. Te damos las gracias porque sabemos que eres tú el que vas a hablar, porque dice la palabra que tú eres el que pones las palabras en nuestra boca. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Sabes? Una de las cosas que me van a ver es viéndome todavía cambiarme de lente. Porque dijimos que para las crimas era que hice la petición. Así que tengo estos lentes de Leo y acá están los de Leo. Y me pasa eso porque no me gustaba, ¿sabes? Le digo sinceramente, usar lente. Como nunca usaba, y cuando me di cuenta de que necesitaba lente, tenía los lentes de lejos y de cerca y no me los ponía. Al mes que tenía que ir algo a leer y me los ponía, y así fui perdiendo lentes. Y ya después tanto había perdido lentes y gastado que dije, bueno, tenía lentes de todo tamaño y todo color que los compraba allá en el Dollar Store y los tenía en casa y en la computadora del trabajo. So, me quedé por ahora así en lo que vuelva y compré mis lentecitos de lejos y de cerca. Pero estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí. Y todos los maestros que enseñamos aquí, ¿verdad, Camil? Que es lindo venir y pararnos aquí, no porque nos paramos aquí y que venimos a hacer un show, sino lo lindo de esto, ¿saben qué? Es no solo enseñar, porque es lindo enseñar. Yo soy entrenadora en mi trabajo y a mí me fascina enseñar. Pero en el mundo espiritual, lo maravilloso de esto es que lo que uno aprende cuando uno estudia la palabra. Y después, uno lo tiene que aplicar. El que estudia. A mí me pasa eso, yo me imagino, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad, Gabriel? Que cuando a uno estudia, y es a veces que al Señor como que le pasan las cosas. Vos sí, aquí te va. A ver, aquí te va lo que estás aprendiendo y vas a enseñar para ver si nosotros también lo podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Sí? Y eso es así. Cada vez que me ha tocado aquí, Dios santo, digo, ¿pero qué es esto? En cada estudio me haces aplicar lo que voy a enseñar. Pero es así, yo me gozo. Me encantaron las canciones que cantó mi hermano César. Muy lindas. Porque verdaderamente Dios está... Mire, yo hasta le cambio esa palabra. Dios está en mí. Dios está en mí porque es verdad que dice la palabra que Él no mora en templo hecho de mano, de hombre, sino en nosotros. Eso. Y es maravilloso saber que Dios mora en nosotros. Y ¿saben? Eso vamos a hablar un poquito hoy. Decía los otros días el pastor Lionel que a veces el Señor le da un tema porque es Él el que nos da. Yo tengo siempre la convicción que es el Señor, porque yo a veces digo, Señor, háblame, dime, guíame qué es lo que voy a hablar. Y ahí me guía. Pero a veces no nos saca de algo porque de ahí de donde hablamos hay otra puertita que se va para adentro. Y se abre otra puertita del mismo tema. Y es que es profunda la palabra del Señor. ¿Verdad? Y, pastor, déjeme decirle que la verdad que ser pastor, usted también, el pastor Messi, es un orgullo, yo creo, de cuando una persona llega al pastorado. ¿Sabe por qué? Porque yo que estudio la palabra para traer un mensaje, que me toca una vez al mes, y yo tengo que navegar aquí en la palabra, donde el Señor me lleva, me saca, me trae, y después hasta que el Señor me forma lo que yo voy a traer aquí. Y digo, wow, Señor, que la verdad que uno tiene que darle un mérito a los pastores, porque ellos lo tienen que hacer semanalmente. Es un tema diferente que el Señor les da, pararse y darles un tema para el pueblo, para que nosotros nos fortalezcamos en la palabra y en su conocimiento. Y
muy orgullosa de ustedes, pastores. Gracias. Para mí, la verdad, es bastante también orgullo de venir, aunque sea una vez al mes. Pero ese trabajo que uno pasa buscando, escudriñando y aprendiendo, ¿verdad? En la clase pasada estuvimos hablando un poquito del reino de Dios, ¿verdad? Y voy a hacer un recuentito rapidito, pastor, chiquitito, para poder entrar en el tema de hoy. Estábamos hablando del reino de Dios y decíamos que la palabra dice que el reino de Dios, ¿verdad?, era justicia, era paz, gozo en el espíritu. También mencionamos que Jesús dijo que el reino de Dios, Él lo comparó con un tesoro, algo maravilloso, grande, poderoso, algo con mucho valor, ¿verdad? Y también decía la palabra que el reino de Dios es poder, poder de Dios, y que no era consistía en palabrerías, en puras palabras. Y ahí es verdaderamente a donde a nosotros nos trasladaron los hijos, al reino de su Hijo amado, un reino de poder. Y vamos a hablar de eso hoy, ejerciendo el poder de Dios. Vamos a hablar un poco de lo que nos han trasladado a nosotros y de donde la palabra habla que quiere que nosotros ejerzamos el poder de Dios. Porque dice que nosotros fuimos trasladados ahí y nosotros creemos en esas promesas de Dios, ¿verdad? Porque no vemos, yo no me veo físicamente viviendo en un reino porque vivo en mi casa, pero espiritualmente yo creo que Dios me trasladó allí y yo le creo a sus promesas. Y así nos tenemos que ver en ese reino el cual Dios nos trasladó. Dice que nos trasladó para que usted y yo participemos de esa naturaleza divina. Para eso nos trasladaron ahí. Entonces, en otras palabras, tenemos que ejercer de dónde nos trasladaron, a dónde nos llevaron, a ese reino de poder. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros aprendamos a ejercer el poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, no quiere decir que yo me pare aquí y yo diga, aquí yo soy la poderosa, ¿verdad? O como la canción mexicana que dice, con dinero o sin dinero yo seré siempre el rey. Ese no es el poder que está hablando el Señor. El poder que Él habla es el poder de ejercer su palabra. Porque ese es el poder que Él habla. Que hay una diferencia que usted diga, yo soy el poderoso o la poderosa. No. Eso es lo que vamos a hablar un poco. Y saben, mientras yo sigo todavía leyendo el libro de Hechos, y mientras leía el libro de Hechos, es interesante, pastor, el libro de Hechos, me encontré en el capítulo 6, donde los apóstoles dicen en el capítulo 6 que la multitud crecían y crecían por la palabra, ¿verdad? Y los creyentes dice que seguían y seguían y crecían. Y en ese capítulo menciona que empezaron a tener problemas con las viudas, porque comenzaron a comentar de que no estaban ayudando a las viudas. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, vamos a tener que conseguir unos varones de Dios que estén bien espirituales, con sabiduría, para que se encarguen de esto, porque era tanto lo que ellos estaban haciendo que no podían atender esa parte. Y entonces dice que ellos cogieron 7 varones. De esos 7 varones, la palabra, eso ustedes pueden leer en casa el capítulo 6. De esos 7 varones, la palabra habla y menciona y describe a Esteban. Lo describe solo a él, a los demás dice los nombres de los 7, todo, pero específicamente a Esteban lo describe. Y no es tanto que describe a Esteban, es prácticamente que describe a Dios en Esteban. Porque dice la palabra en ese capítulo que Esteban era un hombre lleno de fe, lleno
del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de la gracia. Mire, hasta todavía no conocíamos la gracia y ya estaba él lleno de la gracia. Y dice que Esteban estaba lleno del poder. Todas, usted puede ver, las cualidades más bellas del Señor las tenía Esteban. Poder, sabiduría, inteligencia, lleno del Espíritu, lleno de la palabra, lleno de fe. Oiga, dice que era tanto lo que él tenía que hacía prodigios y señales. Y después sabemos la historia, después cómo él murió. Pero lo que podemos ver aquí es la llenura que tenía él. ¿Por qué tenía esa llenura? Él estaba, cuando las personas, cuando el que está relatando ahí, está relatando todo lo que él era, es porque a él se le alumbraba todo lo que tenía él adentro. Y entonces él podía ver todas esas cualidades de Dios que él tenía. Es que en otras palabras, él estaba ejerciendo todo lo que Dios le había dado. Y cuando usted ejerce, cualquiera lo puede ver. Cuando usted ejerce el poder de Dios, cualquiera lo puede ver. Y eso era lo que Esteban estaba haciendo. Él estaba ejerciendo toda la llenura, la plenitud de Dios que estaba en él. Nosotros hemos venido aprendiendo, y cada vez el Señor nos lleva a otros niveles, donde hemos prácticamente entendido que todo esto a nosotros, lo que tenía Esteban, se lo dio Dios por voluntad. Porque dice que nosotros somos hijos, escogidos, y todo Dios nos lo dio a nosotros, tanto como a Él, y nosotros no somos excepción de nada. Porque a nosotros también se nos ha dado todo lo que se le dio a Esteban. Amén. Para que también podamos ejercer como Esteban estaba ejerciendo todas esas cualidades divinas de Dios. No hay excepción que nosotros no podamos tener lo que él tenía. Porque entonces la palabra no diría que no hay excepción de personas, entonces sería un Dios mentiroso. Y la palabra dice que Él no es un Dios mentiroso, que ni miente, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Son esas mismas cualidades lindas que tenía y poderosas que tenía Esteban. El Señor quiere que usted y yo también las tengamos. Y quiere que las ejerzamos, que disfrutemos de toda esa naturaleza divina que nos ha dado. Entonces, me toca cambiar de lentito. Cuando yo leía en el capítulo de Efesios, después podemos ir para allá. Vámonos un ratito ahí al capítulo de Efesios 1. Mire, mientras yo estaba leyendo este capítulo, vuelve aquí Pablo a mencionar de todo lo que el Señor hizo por su voluntad hacia nosotros. De todo lo que Él, de su voluntad, nos derramó a usted y a mí. Y las cosas para que nosotros podamos, mire, para nosotros poder ejercer el poder de Dios, tenemos que estar seguros, arraigados, cimentados de dos cosas. ¿Qué es lo que se nos ha dado y quién es el que nos lo dio? Tenemos que estar seguros de eso. Porque muchas veces decimos, sí, Señor, yo estoy completo, yo estoy esto. Pero es que tenemos que estar arraigados de qué es lo que se nos ha dado. Y seguro, ¿quién es el que se lo ha dado? Cuando uno tiene el trabajo y uno tiene el jefe, y el jefe le dice, te voy a subir de posición, pues usted sabe que es su jefe el que lo está promoviendo.
el que le está subiendo de puesto. No es el trabajador de al lado, ni otro supervisor, es su jefe el que lo está promoviendo. Pues nosotros tenemos que estar seguros de eso también. Esteban era un hombre que estaba completamente seguro de eso. Por eso es que él podía ejercer todo lo que él estaba ejerciendo. Miren, en el capítulo de los Efesios, podemos ver en el 1:5, donde dice la palabra que nosotros fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según dice el afecto de su voluntad. Ese fue el afecto de la voluntad de Dios. No fue como siempre decíamos de yo acepté al Señor, no. Ese fue de su afecto. Dijo, estos son mis hijos, esto es lo que yo mando, como aprendimos, y estos son los míos. Podemos ver en el 1:8 que dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oye, no que nos dio en abundancia, sino sobreabundancia de su sabiduría y de su inteligencia. Y en el capítulo 11 podemos estar viendo así mismo que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ay, papá. Todo es el designio de la voluntad de Dios, de darnos de toda su deidad, de toda su plenitud. Oiga, porque es la plenitud del Señor, de darle de su inteligencia. ¿Verdad? Diga. Si te notas el 9, dice, Él nos hizo, por Él fue que conocimos el ministerio de su voluntad. Correctamente. Conforme al buen propósito que de antemano se estableció en Cristo. También Él, si decirlo así, él le dio la gana de que nosotros conociéramos el ministerio de su voluntad. Exactamente, porque Él se propuso a sí mismo de darnos, no de darnos un poquito, sino dice sobreabundancia de su sabiduría, de su inteligencia, de sus dones, de todo lo de Él, de toda su plenitud. A Él le plació darnos a nosotros. Que es soberano, exactamente. Entonces nosotros tenemos que estar seguros qué es lo que se nos ha dado. Tenemos que estar completamente arraigados y pensar, Señor, todo lo que tú me has dado, no es que solo nos dijo, te bendigo con toda bendición. No, nos derramó de su total sabiduría, de su total inteligencia. Nos heredamos, porque dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos, o sea que heredamos todo lo de Él. Y eso es lo que Él quiere, que tomemos conciencia de qué es todo lo que se nos ha dado. Esto que estamos mencionando poquititos cosas aquí, porque sabemos que todo lo que Él nos ha dado es una plenitud inalcanzable, inmensa. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de qué es lo que Dios nos ha dado, y empezamos verdaderamente a creerle, ¿qué es lo que Dios me ha dado a mí? Y usted empieza a cambiar esa actitud y decir, wow, Señor, verdaderamente lo que me has dado es algo poderoso. No es cualquier cosa, es su poder, porque es su inteligencia, es su sabiduría. No es sabiduría de mundo, ni sabiduría humana, sino la de Él, que es la que ha depositado en nosotros, para que nosotros podamos sacarla y vivirla en este mundo. Porque eso es ejercer, eso es lo que nos puso Él aquí, para que nosotros podamos ejercer todo lo de Él, todo lo divino de Él, aquí en esta tierra, que lo podamos vivir, sacar y podamos verdaderamente
realmente entonces decir que somos los hijos de Dios, que estamos viviendo la gloria de Dios en nosotros mismos. Por eso es que dice la palabra exacta, como dice mi madre, reinando en vida. Porque estamos reinando lo de Él. Todo lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿tienen alguna preguntita antes de yo seguir? Porque después me agarro el micrófono. ¿Estamos entendiendo, verdad? Amén. Amén. Miren, vamos a leer unos versículos que verdaderamente yo creo que siempre los hemos leído. Vamos a buscar en la palabra. Segunda de Corintios 3:17. Y lo vamos a leerlo primero y después vamos a dar un poquito de ellos. Segunda de Corintios 3:17, alguien que lo quiera leer. Si no, lo leo yo como quieran. Leo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Correctamente, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a pensar en ese versículo. Vamos a ir al otro. Segunda de Timoteo 1:7. Todavía yo no lo encuentro. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué lindo. Mira lo que dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vamos a ir a este otro. Primera de Corintios 6:19. ¿Bien? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Tremendo. Dice la mía, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? En estos tres versículos, como pudimos ver, que dice que quien mora en nosotros es el Señor. Primero tenemos que saber qué es lo que el Señor nos dio. Segundo, usted tiene que saber quién verdaderamente es el que mora en usted y en mí. Si nosotros nos podemos ver, no es que Dios nos dio un pedacito de su espíritu y decimos, oh, tenemos el espíritu de Dios, como que damos impresión, como que tenemos un pedacito de su espíritu. Dice que el Señor es el que mora en nosotros, que ese Señor que mora en nosotros dice que es un Señor de poder, de dominio propio, de amor. Y ese dice es el que vino a morar en nosotros, porque no mora en templo humano, sino en nuestros cuerpos. Cuando usted está verdaderamente así como convencido de lo que se le ha dado, de toda la sabiduría de Él, de todos los dones de Él, entonces es que usted podrá estar convencido también, oiga, de que dice la palabra en Romanos que el mismo Espíritu que levantó con poder a Jesucristo de los muertos
muertos, dice que es el mismo espíritu que mora en vosotros. El mismo con poder. El mismo que tuvo poder para resucitar a Jesucristo es el que está morando en usted y en mí. Cuando nosotros estamos convencidos de eso, de quién es verdaderamente el que está morando en uno, entonces podemos decir, como dice la palabra, que Cristo rompe las cadenas. Porque usted está cimentado, le cree quién es el que vive en usted. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué rompe las cadenas? Porque la palabra dice en los Salmos 18:32 que el que nos ciñe de poder es Dios. Porque Él vive dentro de nosotros, por eso es que con poder Él nos ciñe. Entonces, cuando usted cree eso, es que usted puede decir, yo me puedo enfrentar a cualquier gigante, porque usted sabe quién lo ciñe de poder, quién es el que mora en usted. Diga. Y como cuando comenzaste en Efesios también dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Amén. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente tenemos? No es, como vuelvo y digo, un espíritu, un pedacito de su espíritu, un poquito de su espíritu. No, la palabra dice que es el Señor el que mora en nosotros. Él es el que está morando en usted y en mí. Dice la palabra que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, ¿sabe lo que quiere decir indecibles? Dice indecible que es una emoción, un sentimiento que no se puede expresar o describir porque es muy grande e intenso. ¿Qué eso es lo que tenemos nosotros dentro? Grande e intenso de lo que es el Señor dentro de nosotros. Muchas veces dice que no puede salir porque no lo dejamos que salga todo lo que Él nos ha dado, porque empezamos a tener. Dígame, Pelo. Te quería decir que en verdad nosotros tenemos que estar bien convencidos, porque un ejemplo palpable es el apóstol Pablo. Correcto. El apóstol Pablo, Dios derramó toda su sabiduría y el entendimiento en él. Así es. Y lo más importante que Dios hizo con el apóstol Pablo fue que le dio a Pablo el convencimiento de quién era él, antes que todo. Porque, por ejemplo, cuando uno va a hacer una exposición, nadie va a hacer una exposición de un producto a menos que esté bien convencido y empapado de la función del producto. Exactamente. Por eso es que la palabra del poder de Dios está en su palabra. Y por eso es que esta palabra llegó a nosotros con poder. ¿Por qué? Porque quien la pronunció sabía el poder que tenía. Y por eso el apóstol Pablo se mantenía siempre con firmeza, porque se dio cuenta el poder de la palabra que estaba en él. Exactamente. Y como él sabía, como tú dices, mira el ejemplo más palpable que es en un negocio cuando uno va a exponer, que tú tienes que saber lo que estás exponiendo, cómo trabajas y qué es lo que tú vas a exponer. Y eso era lo que tenía Pablo. Él ya había palpado el poder de Dios y por eso era que él podía hablar del poder de Dios en las vidas nuestras. Por esa razón es que él tenía la convicción y nos podía decir, sí, nosotros tenemos el poder de Dios. Sí, nosotros tenemos a Dios dentro, que es el que nos guía, que es el que nos enseña, que es el que nos mueve. Y cuando usted está convencido de eso, entonces usted se rompe las cadenas de miedo, de terror, de cuando a veces decimos no puedo hablar, no puedo hacer, que verdaderamente nos paraliza a veces tomar decisiones y de hablar de la palabra del Señor, de orar,
nos paraliza, no nos deja mover. Es como que nos ponemos como deshabilitados. Porque no sabemos y entendemos, quizás sabemos, pero no entendemos la magnitud de quién verdaderamente es quien mora en uno. Porque cuando usted sabe quién mora en uno, usted se deja llevar de él, porque dice que él es el que nos ciñe. Y no solo de poder, nos ciñe de poder, nos ciñe de su entendimiento, nos ciñe de su sabiduría, de sus dones, porque están dentro de uno. Y él lo que hace es salirlo de él para afuera, que eso es lo que él quiere. Él no quiere que esté ahí guardado, un Dios escondido. No, él quiere dar de su gloria para otro, pero es a través de nosotros mismos. Porque si no, él viajara él mismo y se volviera a parar aquí y decir, yo soy Dios. Y ya lo hizo una vez, no necesita hacerlo más veces. Dígame, pastor. Cuando usted leyó el tercer verso de 1 Corintios 6:19, donde dice, no ignoren que somos cuerpo de templo. ¿Usted ha visto los términos legales en la tierra cuando se va a hacer algo con su casa? Siempre los términos que se usan, ¿dónde queda su propiedad? ¿Cuánto mide su propiedad? Está hablando de algo propio. Aquí lo que se está hablando de una propiedad divina. Correctamente. Nosotros. Entonces, fíjate cómo Pablo le habla a los corintianos. No ignoren que ustedes son templos. Pero si tú buscas Romanos 14, para que tú veas cómo le habla ahora a los creyentes en Roma. Romanos 14, verso 8. Como propiedad divina, somos, ¿no? 14:8. Sí. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Propiedad divina. Propiedad divina. Aquí en la tierra, tú puedes tener una propiedad física. Correcto. Y en cualquier momento se te puede ir de la mano. Lo físico se te puede ir. Se puede desaparecer, se puede ir. Pero dice, sea que vivas, Porque mueras, sea somos que del se Señor. vaya de la tierra, como quiera que Como pase, quiera que somos, la propiedad divina somos somos de del Él. Señor. Eso es así. Fuimos una propiedad de Él y por eso que Él dice que Él mora en uno. ¿Qué divino es eso? Oigan, cuando deberíamos dar un poquito más de énfasis a que somos propiedad divina de Dios y claro, reconocer que tenemos una propiedad física y cuidar las cosas como son, pero el énfasis debería ser al revés, más a la propiedad divina que a la materia. correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entendamos que somos su propiedad y que eso es lo que Él mora en nosotros. Entonces, ¿alguien más? ¿Pastor? ¿Quiere comentar? Dígame. Iba a decir algo con respecto a 1 Corintios 6:20, corroborando lo que dice el pastor. Dice en 1 Corintios 6:20 que nosotros fuimos comprados a precios. ¿A precio? Es decir, que nosotros, cuando reconocemos el precio por el cual hemos sido comprados, en verdad vamos a andar con pecho erguido. Lo caro que somos. Es decir, mira, cuando una persona por falta de su ignorancia no sabe el precio que ha costado su salvación, tiene dudas, vive con dudas de su salvación y vive tratando de hacer algo Dudas, miedos, para ver si puede ganar esa salvación. inseguridad. Por eso es que dice la Biblia que por más que el ser humano trate de hacer, jamás va a lograr comprar su salvación. Exactamente. Jamás. Y eso es lo que trae. Eso es lo que trae la inseguridad. Cuando uno verdaderamente no sabe qué es lo que se le ha dado a uno. Dice que se nos hizo hijos por su voluntad. Pero cuando la persona no está verdaderamente seguro de eso, trae inseguridad. Trae, como dice Felo, uy,
me pierdo, no me pierdo, porque no se sabe. Oye, nosotros tenemos que darle verdaderamente la gloria a Dios a el nivel que nos ha traído. No, y muchos dicen con celo por la calle después, oigan esto, di que salvo para siempre. Es decir, lo dicen con un despecho por falta de la ignorancia que tienen. Pero nosotros que sabemos en la posición que estamos, es decir, ¿cómo hacemos para que ellos lleguen a esta magnitud, a esta plenitud? Para que después ellos puedan vociferar eso también. Correctamente. Diga. Dice la palabra que el mismo espíritu nos da Testimonio de que somos hijos. Exacto. Porque el espíritu, con el espíritu de Dios, están vinculados. Y entonces ahí es donde Él nos da el testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y entonces ahí es donde usted empieza a sentir la libertad. Porque, como dijo Pedro antes, ¿qué sentíamos? Miedo, me pierdo, si hago esto, me voy al infierno. Y vivíamos en ese constante miedo de antes. Pero cuando nosotros empezamos a ver este conocimiento del que Dios nos ha traído, esta inteligencia de Él mismo que nos ha traído, pues entonces nosotros podemos con libertad decir que somos hijos. Con certeza podemos hablar de que somos hijos. Con certeza podemos decir que estamos hablando eso, que es sabiduría de Dios. ¿Verdad? ¿Pastor? ¿Melquis? Sí, que hay un versículo en el capítulo 6 de San Juan, verso 39. Ahí dice que Jesucristo no nos pierde a nosotros. Que yo creo que nosotros tenemos que cambiar el vocabulario a ellos porque si ellos ya están con un frente de batalla, con que no les gusta que digamos, por ejemplo, aunque no lo usamos, eso de salvo siempre salvo, pero usamos salvo para siempre, ¿verdad? Pero si lo cambiáramos y dijéramos mejor, Jesucristo no me pierde a mí, eso le da más valor a la Escritura, porque Juan 6:39 dice la Escritura, búscalo, Carlos, ahí. Juan 6:39. Ajá. Mira, Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino... Ok, pero el punto es que no pierda yo nada. Jesucristo no me pierde a mí, es un mensaje más directo y tiene base bíblica ahí, tú sabes. Y es más fácil porque yo utilizo eso allá en Puerto Rico y a los hermanos porque también tenemos la misma pelea. Es la misma cosa. Pero ellos al usar esta frase como que no saben ¿cómo se llama? Cómo debatir nada de eso. Jesucristo me mantiene salvo. Ahí le da como más, ¿cómo se llama? Solidez. Más solidez porque Él es el Salvador, ¿ves? Y entonces cuando uno dice ese término como que lo encuentran con un poder tan tremendo. Jesucristo no me pierde a mí, ¿ves? Correctamente. Y eso tiene un poder tremendo, porque Tremendo. Él mismo dijo que todo lo que el Padre le da no pierde nada. Y Juan 6:44 dice que ninguno puede venir a mí de los que han creído si Dios no lo ha traído. Exactamente. Y si el Padre me trajo y Cristo me recibió, pues no me va a perder la responsabilidad de Él. Jamás, porque dice que el mismo Jesús dijo en el mismo Juan 17:20 también, ahí mismo, dice que cuando Él oraba por los creyentes decía, Padre, así como tú en mí, yo en ti, que ellos también seamos uno en unidad, que seamos con Él uno. O sea, ¿cómo nos va a perder Él si Él está en nosotros y nosotros en Él? Glory to God. Juan 10, Diga. Juan 10, 26 al 29. Juan 10, 26 al 29. 26. Al 29. Dice, pero vosotros no creéis porque soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dígame, Camila, muy lindo. Y ahí mismo en 1 Corintios dice,
6:17 dice, pero el que se une al Señor se hace uno Uno. en él, en espíritu. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Y Antes dijo, no nos vamos a desprender. no nos podemos desprender porque él mismo, cuando él oraba, decía, Señor, que seamos uno, como yo, como tú y yo uno, que ahora ellos también sean con nosotros uno, ¿verdad? Dígame. 10:31 lo dice. 10:31. 31. Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Muy lindo. Pero, María quiere decir algo. dígame. Yo tengo una vecina, ¿no? Que yo sabía que yo estaba yendo a otra iglesia y había poquititos y me daba pena que yo me voy y se quedara. Entonces yo dije, no, yo ya no voy a ir allá, porque yo no aprendo nada, todo es al revés, lo que ellos piensan y lo que yo pienso. Entonces me dice, ya volviste a donde los que no se pierden, como que esto es un círculo de que ven aquí, que aquí no te quieren. Entonces yo le dije, es que no es como tú lo piensas, es otra forma, contraria a lo que ella piensa. Entonces yo le dije, ¿para qué voy a seguir viendo ya que el tiempo? Porque al mismo pastor yo le dije, pastor, que yo no pienso como usted piensa, no le voy a decir cuando usted está predicando. Amén. Digo, Amén. Mira, en Primera de Colosenses 1:11, vamos a leer lo que dice ahí. Primera de Colosenses 1:11. Dice, fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oye, nosotros podemos ver en casi muchas partes donde Pablo quiere que nosotros estemos fortalecidos del poder de Dios, que estemos nosotros llenos del poder de Dios, porque esa es la única manera en que verdaderamente nosotros vamos a tener una vida triunfante y victoriosa en esta tierra. Porque así se nos puso aquí, en esta tierra, es para triunfar, no para que nos venzan, sino para nosotros vencer. Es parte de nuestra naturaleza. Exactamente, pero porque la naturaleza nuestra nos lleva a que nos venzan. Pero por eso es que Él está dentro de nosotros con toda esta fuerza y este poder de su palabra para que nosotros podamos ser unos triunfadores, porque nos pusieron a reinar. Diga. Él venció por nosotros. Correctamente, pero ahora ya venció, pero ahora vive en nosotros. Está en nosotros. Más que vencedores. Exactamente, como el emblema del pastor Minaya, que dice más que vencedores en Facebook. Me encanta eso. Porque somos más que vencedores, porque sabemos quién es el que está morando en nosotros. Por eso es que somos más que vencedores, porque podemos vencer nosotros. No nos pusieron en esta tierra solamente por ponernos aquí, porque Él es poderoso. La palabra dice que Él es poderoso para hacer las cosas. Dice, oye, en todo Él dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que todo lo que Él nos da, no nos lo da de poquito. Prácticamente dijo, toda mi plenitud se las doy a ustedes, para que ustedes la gocen de ella y para que ustedes participen de ella. Oye, un día me acuerdo de mi mamá, fuimos a una iglesia y nos dijeron, ustedes son unos diositos. Oye, yo en ese entonces no entendía, y era un pastor de gracia, y yo le digo, pero ¿qué le pasa a este pastor decirnos diosito? Y yo decía, sin Dios, el único Dios. Y él decía, son unos diositos. Uy, y yo como que si me insultaba a mi Dios. Porque yo no entendía lo que ahora entiendo. Por eso él decía que éramos unos diositos, porque Él vive dentro de nosotros. Él tenía razón. Tenía razón cuando decía, son unos diositos. Claro, porque cuando usted usa lo de Dios, usted es un diosito. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene un hijo, es su hijito, ¿verdad? Dígame. Mira, eso de las dimensiones y cuando uno pronuncia palabras, dependiendo del conocimiento y el nivel donde uno está, produce ira. El que no ha llegado a la magnitud de la gracia produce ira. Por eso el pastor me decía, nosotros tenemos muchas veces que hasta disfrazar las palabras como las vamos a decir.
Sí. Y en un momento Eso es determinado, si un pastor de gracia y hay uno de ley sentado en la silla y dice que nosotros somos diositos, eso le cae como un baldo de A mí agua me cayó fría. así. Pero Cuando sí. lo digo, y yo me enojé tanto porque era como que si estaba blasfemando con Dios. Y decía, Exacto. ¿cómo me van a venir a decir Pero que si no- somos diositos? Exacto. Pero en el término que él lo decía era porque él sabía qué era lo que moraba de él. No, y de dónde provenimos. Y Dice la palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Él. semejanza de él. Cuando nosotros tenemos un hijo, los genes de nuestra sangre, ¿Saben? sale el niño idéntico a nosotros. Eso es verdad. Y a veces La- me dicen, pero es que parecen hermanos, pero Exacto. igualitos que son el Sí, uno al otro. yo nunca he visto una jirafa dando un leoncito, ni un leoncito dando un chivito. Es decir, que cuando nosotros nos digan por ahí, o nosotros decirle a alguien que somos diositos, ellos los ven grandes, ven una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque no ha llegado a esa magnitud. Pero si se van en realidad al fondo de la cosa, como dicen los dominicanos, no deberíamos ser dioses, somos dioses. Somos unos. Oye, exactamente, dígame. Y no solo como nos vean. Si ya nosotros tenemos todo ese conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, quién nos da, todas esas cosas, yo creo que es una responsabilidad, más que una decisión, demostrar las mismas cualidades que Esteban cuando comenzó a hacer el estudio. Ajá. Porque yo no creo que Esteban tenía más conocimiento que nosotros en lo que es la palabra de gracia y en su identidad en Cristo. Y si él dice la palabra que él lo mostraba, se notaba. Se notaba. Se notaba porque era el único que describe totalmente las cualidades de Dios en él. Las mismas cualidades. Y si se notaba en él, yo entiendo que entonces es una responsabilidad, es una obligación que nosotros tenemos demostrar esas mismas cualidades. Exacto. Y la palabra en algún sitio, porque yo no me sé todos los versos de la Biblia, dice que así es como el mundo conoce la palabra, el mundo conoce a Dios y todo el misterio de lo que es la palabra por medio de nosotros, cuando hablamos, cuando nos mostramos. Y eso es algo que nosotros debemos de hacerlo en nuestra vida diaria. Correcto. Eso fue algo que también mencionaste al principio. No es cuando venimos aquí, no es cuando nos paramos ahí, es en nuestra vida diaria que tenemos que mostrar todas esas cualidades. Exacto. Y como tú dijiste, y como estábamos mencionando, todo eso que tenía Esteban, eso también nosotros lo podemos tener también. Nosotros también podemos brillar porque dice la palabra que Él nos trajo a su luz admirable para que nosotros resplandeciéramos de su poder, de todo lo de Dios. Y yo creo que tenemos que brillar. Pero a veces no brillamos porque no conocemos. Exactamente. Porque ahí es cuando usted no brilla, cuando desconoce de todas estas cosas que nosotros hemos empezado a conocer. Oiga, yo le voy a decir, yo quisiera que todo el mundo se parara aquí a dar una clase para que ustedes vean lo que uno aprende cuando uno estudia la palabra, cuando uno escudriña, ¿verdad, Pedro? Porque la verdad que el Señor lo navega por todos los lados. Y no es que usted se mete nomás en este librito. Porque a mí me pasa, cuando yo estoy leyendo y me voy a acostar, ¿sabes lo que yo hago? Mi mente me vuela a otro versículo. ¿Y sabes lo que tengo que hacer? Me paro a escribirlo. Porque es el Señor que me lo está dando. Como me está trayendo este tema, Él mismo me está dando todo lo que hay en él relacionado al tema que yo voy a traer. Y a veces mi hija me dice, ¿qué pasó que te levantaste? El Señor me levantó, le digo, ¿cómo puedo quedarme? Mañana a lo mejor no me acuerdo lo que me dijo. Y me levanto en ese rato y escribo lo que me está hablando porque me comienzan a venir versos y versos y digo, wow, Señor. Es como que me pongo a predicar como con mi sentido. Y uno quisiera que ese ratito fueran horas y horas. Comienza mi mismo sentido espiritual, comienza a estar hablando y ahí mismo se link con otro versículo. Digo, Padre Santo, tremendo que eres. Pastor, usted se me hace que quiere decir algo. Lo conozco, porque tenemos el mismo Espíritu de Dios. No es otro diferente, es el mismo poderoso que tenemos los dos, así que hable.